Lo dijo en la primera hora. Seguimos, esto es A Primera Hora por Sonorama, la gran señal nacional. Gracias a nuestra generosa audiencia que está enlazada con nosotros. A ver, tengo alguna información nueva antes de comenzar con la siguiente entrevista. Ante una inquietud que plantean los colegas en el chat del SNAI, del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad. Información oficial, privados de libertad fallecidos en amotinamientos en el 2021, 281, 2022, 113. Ya, y es pertinente la observación de mi colega Mario Naranjo, no son fallecidos sino asesinados. Todavía no se termina 2023, pero este año también la situación en las cárceles del Ecuador ha sido muy compleja, lo de la penitenciaría y otras cárceles en donde evidentemente la situación ha sido muy crítica a lo largo de este año. Bueno, 8:11, recibimos a Natalie Pernet aquí en nuestra mesa de trabajo. Ella aspira a convertirse en asambleísta nacional por la Alianza Actuemos, que está integrada por el partido Avanza Lista 8 y por el movimiento Suma Lista 23, que respalda la candidatura presidencial de Otto Sonnenhorstner. ¿Cómo le va, Natalie? Bienvenida. Muchas gracias, Fabricio. Me gustaría decirle que me va bien, pero la verdad que con todo lo que está pasando en el país sería una absoluta incongruencia decir que me va bien. Discúlpame que tenga que empezar la entrevista. No, es que es así. Creo que es una sensación general. Solidarizándome, aunque yo sé que la solidaridad ya no es suficiente, con Esmeraldas, ver ayer niños tener que meterse debajo de sus pupitres porque hay balas, solidarizándome con los familiares de las personas privadas de libertad, con el periodismo. Es los quintos periodistas que tienen que salir del país porque no pueden ejercer su ejercicio profesional con garantías. Y aquí también te habla una abogada que ejercía de manera privada y que ahora quiere meterse en la política. Dos campos en donde tampoco se puede ejercer con garantías de que no nos va a costar la vida. Sin duda alguna, empezar las mañanas así, yo no lo recuerdo. Yo no recuerdo esto cuando yo estaba en el colegio. Siempre hemos sido un país con injusticia social y eso siempre ha molestado, eso es indignante. Pero de vivir eso, a vivir lo que ahora estamos viviendo, que todos los días tenemos que rogar que regresemos a la casa todos los integrantes de la familia, no lo había vivido. No como lo estoy viviendo ahora. Frente a esta situación tan compleja, ¿cuál debería ser el derrotero para lo que se viene? El nuevo gobierno, la nueva asamblea, en el caso suyo, Natalie, si se llega a convertir en asambleísta, ¿con qué plan podría usted llegar a la función legislativa? Mira, Fabricio, yo te agradezco mucho que me hagas esa pregunta porque es en donde yo puedo demostrar a la ciudadanía que conozco a lo que me meto y sobre todo sé para qué, no solo por qué, sino para qué me meto. Lo primero, necesitamos darle al país gobernanza. Darle gobernanza no es aplaudir al gobernante de turno, es decir, al presidente de turno. La gente piensa que la inestabilidad política, que la inseguridad son aisladas y no son para nada aisladas. Los índices que hoy tenemos de desempleo, los índices que tenemos de inseguridad, también, y tiene todo que ver con la inestabilidad política. Cuando uno está en el ejercicio profesional, ¿sabes qué te dice la gente que quiere hacer las cosas bien, que quiere invertir, que quiere contratar? Aguantemos, esperemos. No contratemos. En un país en donde 7 de cada 10 no tenemos un empleo formal, la gente te dice no contratemos hasta no saber qué va a pasar. Hasta no saber quién gana las elecciones, hasta no saber si se disuelve la asamblea, hasta no saber si hay un decreto ejecutivo, hasta no saber si hay renegociación de la deuda, etcétera. O sea, entonces, siempre hay algo. ¿Sabes quiénes sí contratan más allá de la inestabilidad? La delincuencia. Porque hay que entender que el tema de la delincuencia no solamente se combate, y ahí es donde yo veo que hay absoluto desconocimiento de varios de los candidatos a legisladores. Piensan que solo con reformas legales y reformas encima, solamente a la parte de leyes que tienen que ver con seguridad se combate la inseguridad, y no es así. La inseguridad primero con los legisladores se combate generando gobernanza. Yo les he escuchado a todos que todos quieren fomentar el empleo, que todos quieren fomentar la educación. Entonces entiendo que tenemos causas comunes. Y más allá de tendencias, de banderas, de todo lo que tú quieras, que pueden haber líneas rojas de las cuales no se pueden cruzar en A o en B, bancada, en A o en B, ideología. Si tenemos una causa común, sin duda alguna va a haber consensos. Y lo primero que tenemos que ofrecerle y obligarnos a llevar a la Asamblea es consensos.
porque una asamblea igual de atomizada que la que acaba de ser destituida no le sirve al país. Lo que pasa es que la próxima asamblea, y esto va de la mano con la situación política y también con el método de asignación de escaños, la próxima asamblea también será una asamblea que probablemente esté atomizada, donde tengamos 4 o 5 fuerzas políticas que van a tener que sentarse a conversar. Es que no queda de otra. Ahora, yo no sé si eso es posible, porque le voy a decir algo. Yo anoche participé en un Twitter Space con Mauro Andino, con Paulina Recalde, con el Fernando Alpuero. Y yo planteaba algo que no me parece loco ni descabellado, y se lo digo a Natalie y se lo digo a la audiencia. A mí me hubiese encantado que luego de los episodios de este último fin de semana, porque ha sido 4 días de terror, ya, ver a los 8 candidatos a la presidencia, a los 8, más allá de sus diferencias, sentados preparando un manifiesto de cara a lo que está viviendo el país. O hubiese encantado que el presidente de la República convoque a los 8 candidatos. O sea, no lo hizo el presidente, que me parece que debió haberlo hecho, pero sí que los 8 candidatos entiendan el momento, más allá de las diferencias políticas, ideológicas, de sus agendas, etcétera, que entiendan el momento y que, con base en lo que usted está diciendo, Natalie, se comprenda que lo que se viene requiere, si no unidad total, por lo menos un consenso mínimo para sacar a este país del atolladero. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Fabricio. De hecho, esta inquietud lo hemos pasado ya, porque consideramos que es importante. Ayer, te comento en horas de la noche, por eso te decía que escuché tu Twitter Space, nos juntamos con toda la bancada, con todos los candidatos de la Alianza Actuemos a nivel nacional, y dijimos, a ver, todos tenemos agendas legislativas. De aquí vamos a sacar 3 temas. Nuestra bancada va a llegar con 3 temas que sí vayan a ser factibles y reales, más allá de que cada provincia tiene una necesidad específica. Pero tenemos que ser responsables. Si queremos apalancar y trabajar en contra de la inseguridad, tenemos que ir con acuerdos legislativos. ¿Qué sí podemos ceder? ¿Qué no podemos ceder? ¿Cuáles son nuestras líneas rojas y en dónde sí podemos tener consensos? Y como bancada tenemos que salir, porque aparte a nosotros nos asesinaron un compañero. Claro. Lo de Ríder Sánchez en Esmeraldas. A nosotros nos asesinaron un compañero. Y estamos ya preparando un mensaje con nuestro binomio y todos los candidatos detrás y esta agenda. Porque nuestro eje es paz, plata y progreso, pero eso tiene que apalancarse en la agenda legislativa. Otra cosa que tú decías, va a ser una asamblea atomizada, sin duda alguna. Pero a ver, y aquí hay expertos a millares surgir que te hacen esto para quienes inclusive no lo quieran hacer por sí mismos. Uno empieza a ver los históricos de las votaciones. Generalmente en los históricos, y más en tiempos tan cortos como la elección entre 2021 y 2023, van a haber varios números que se van a repetir. Eso te permite a ti saber quiénes, no solamente cuántas bancadas se van a conformar, sino quiénes los van a conformar. Como varios están reincidiendo, como varios están repitiendo su cara en la papeleta, ya hicieron un trabajo legislativo. Malo o bueno, pero lo hicieron. Entonces uno se mete en la página de cada uno de los asambleístas destituidos y vemos cuáles fueron sus proyectos y cuáles fueron sus ejes, para saber por dónde van a seguir. Y en base a eso saber con quiénes tenemos llegada y con quiénes no. Yo siempre digo, mi agenda va a ser pública, y no solo porque la ley me obligue, sino porque el momento en el que yo digo, hoy voy a golpear la puerta del asambleísta Pepito porque necesito hablar de actualización en materia laboral y a él también le interesa este tema, le doy menos cabida a la tranza. Porque generar consensos y negociar es el deber de un legislador. Otra cosa es que esto se ha desprestigiado tanto que la gente escucha la palabra negociar y la confunde con transar. Cuando parlamentar es el arte de llegar a consensos. Entonces, que a mí me digan, yo voy a llevar 7 proyectos de ley, eso es falso. Cuando me dicen, ¿cuál es su propuesta legislativa? Mi propuesta legislativa es trabajar sobre los proyectos de leyes que se quedaron en primero y en segundo informe y llegar a consensos. Ah, ¿no va a llevar nada? No. Porque como yo sí sé cómo funciona la Asamblea Nacional, sí sé que en 15 meses ni siquiera me van a calificar el proyecto de ley. Entonces, como yo no puedo jugar con los recursos y con la confianza que me da el Estado y los votantes, tengo que ser responsable. Se quedaron 527 proyectos en camino. De esos proyectos, porque también este complejo de sentirse Cristóbal Colón, de sentir que todos descubrimos el agua tibia, por Dios. Pero yo por eso también discuto muchas veces y separo la parte de la calidad de la parte cuantitativa, porque hay quienes creen que es mejor legislador aquel que presenta más proyectos de ley. Entonces hay legisladores que terminan el periodo o terminan el año y en la famosa rendición de cuentas dicen, yo presenté 15 proyectos de ley, yo presenté 20 proyectos de ley. Hay que ver la calidad del proyecto de ley. ¿Ya? No sé si esos 500 y pico proyectos de ley, porque hay proyectos de ley que son de un artículo, para reformar un artículo. Y
yo decía hace pocos días, vayan a la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional y revisen cuántos proyectos de ley de un artículo para reformar una palabra del COIP hay. O sea, no hay una planificación integral. Ni siquiera la codificación. Tú eres cronista legislativo. De esos 500 y pico, ¿cuántos será que realmente quiere el país? No, y aparte, apalanquemos. ¿Qué es lo que más quiere el país? Seguridad, empleo. ¿No es cierto? Entonces, a ver, de todos estos proyectos de ley, ¿cuáles son para seguridad? Nosotros ya tenemos ahorita sacados todos los proyectos de ley que hablan de seguridad. Todos. Los sacamos ayer por completo con la bancada absolutamente unidos todos. Ok, ¿qué sí podemos hacer? ¿Qué se necesita? Yo siempre digo, no es cuestión de más leyes y de penas más duras. Eso es absurdo. Eso se llama no conocer. Cuando el delincuente lo aprenden y a las 2 horas está en su casa riéndose del sistema judicial, ¿de qué me sirve penas más punitivas? Eso se llama no conocer el sistema judicial. El problema es el populismo penal, que algunos lo aplican y lo venden con fines electorales. Y a mí me parece que lo que usted está planteando aterriza lo que realmente debe ocurrir. O sea, trabajemos primero sobre lo que hay en la Asamblea, no ofrezcamos reformas que no necesariamente se necesitan, porque también aquí en el país se ha vendido como una panacea que con una reforma se solucionan los problemas. Y no es así. Y tenemos los mismos problemas. Y el problema, yo insisto, no es de leyes, sino de aplicación de la ley. Yo lo veo así, lo he dicho permanentemente. Mire, Fabricio, yo soy una de las personas que hizo la ley de economía violeta con un equipo maravilloso. Ese proyecto se hizo en el 2020. Fue la bandera de todos los candidatos en el 2021. Termina expidiéndose a inicios de este año 2023. Nunca tuvo reglamento. No se cumple porque no tiene reglamento. Pero esa ya es responsabilidad del Ejecutivo. Pero ahí, ¿qué hace un legislador? Ahí sí, pues fiscaliza, ¿no es cierto? Tiene que dar seguimiento. Porque eso también falta aquí. Lamentablemente se aprueban leyes, pero no hay un seguimiento de la aplicación de esa ley. Porque hemos convertido a la fiscalización en una cacería de brujas. Eso es un poco como lo que sucede con los servidores públicos y la Contraloría, que les da terror poner el dedo porque como no hay una ley que diga, sí señor, usted ponga el dedo, entonces no ponen el dedo porque saben que después tienen 7 años en donde la Contraloría les puede glosar. Entonces, ¿qué pasa? La burocracia se vuelve todavía más ineficiente porque todo el mundo está esperando que haya ley de la ley de la ley de la ley para poner el dedo y ejecutar el presupuesto. Oiga, ¿Qué vimos ayer? Le voy a leer un mensaje que me escribe un oyente. Dice, Cuénteme. Perdóneme, candidata, le leo tal cual a Natalie Pernet. Pero en El Salvador, Bukele, con leyes muy enérgicas, ha frenado en seco la delincuencia prácticamente al 100%. ¿Qué le responde usted al oyente? Que El Salvador y el Ecuador son diferentes. No sé cómo se llama Se llama Zoilo, Rafael. Rafael, mire, lo que pasa en El Salvador y por qué es que el presidente Bukele ha logrado encarcelar a tanta gente, porque en El Salvador tú inclusive por la presunción te puedes ir preso, es decir, si tú tienes tatuajes y demás te vas preso. Y no es que están ahí por haber asesinado o por haber sido parte de las pandillas, están ahí por la presunción. Y eso en el Ecuador no existe. Eso en el Ecuador requeriría una reforma a la Constitución, que en este momento y en los 15 meses no hay tiempo, no hay el dinero. Solo con lo que cuesta esta elección ya se hubieran hecho 2 hospitales de primer nivel y después regreso a eso. Entonces, Rafael, el rato que nosotros, digamos, hagamos una constituyente para hacer lo que se hace en El Salvador, yo le aseguro que lo que menos van a meter los políticos es el tema de la seguridad, sino todo el mundo va a jalar para su molino para tratar de volver a ajustar la Constitución y hacerle un traje a la medida. Claro. Entonces, ¿cómo esto se corta, Rafael? Si un delincuente sabe que si roba se va preso y no hay poder humano que le saque de la cárcel, se lo piensa 2 veces. Yo entiendo esa necesidad de tener un Bukele, pero la seguridad del Bukele ecuatoriano viene cuando no hay impunidad. En El Salvador lo que está sucediendo es que se acabó el sentimiento de impunidad y que tienen una ley que les permite incluso por presunción tener a la gente encarcelada. Eso en el Ecuador no va a existir. Lo que sí puede existir es que no haya impunidad. Entonces tenemos que entender el fondo de las cosas para poder entender por qué en un país actúan de una manera y por qué en otro no se puede. Por eso cuando la gente sale a venderse como Bukeles a diestra y siniestra, están siendo populistas, porque las políticas penales tienen que descansar en que los sistemas judiciales no generen impunidad. Y eso en el Ecuador es lo que no sucede. Ahora, Santiago Carrera, que también está en sintonía, dice: la candidata habla de gobernanza, pero hasta ahora no dice cómo va a generar gobernanza. ¿Cuál es la propuesta de ella y de su agrupación? La pregunta es cómo. Es fácil
decir que van a sin hacer, duda. pero nadie dice cómo lo van a hacer. Fabián decías, ¿verdad? No, Santiago. Santiago, ¿cómo te va? Mira, yo lo he dicho en reiteradas ocasiones y lo acabé de decir. Para empezar, mi agenda es pública. ¿Cómo generas gobernanza golpeando la puerta de todas las bancadas? De todas las bancadas. Porque aquí no es cuestión de, a ver, hay un buen proyecto de ley que lo propuso la bancada X. Ay, entonces como lo propuso la bancada X no lo vamos a apoyar. Donde hay un buen proyecto de ley, hay que apoyar. Y eso no tiene nada que ver con los colores de las bancadas. Por eso yo te decía, yo no voy a llevar más leyes, eso es ineficiente. Mi labor principal como legisladora es ir a golpear todas las puertas, Santiago. Todas. Porque solamente así se llega a consensos. Y el momento en que los consensos son públicos, a la tranza le queda más difícil. Pero es posible, digamos, es lo deseable, sin lugar a dudas. Es lo que hay que hacer, Pero en un país como este, en donde estamos marcados por la polarización, es posible lograr esa conciliación mínima, hablando entre todos, sentando a los istas y a los antis, y también a los que estamos en la mitad, y estableciendo consensos mínimos. Verás, Fabricio, Posible. si no se hace, si no se intenta, simplemente vamos a seguir repitiendo lo mismo. Entonces hay que intentarlo. Todos queremos seguridad. Perfecto, hagamos públicos los diálogos sobre seguridad. Mira, hoy me comentaban que una alcaldesa en Jipijapa realiza sus sesiones de consejo a través de Facebook Live. Entonces todo lo que proponen los concejales queda grabado y lo puede escuchar la ciudadanía. Las sesiones del Pleno son la cosa más aburrida del planeta Tierra. Tú las has seguido, yo las he seguido desde mi ejercicio privado. Aparte de aburridas, son un insulto al intelecto, porque nunca se habla de los temas que se tienen que hablar. Y ni te digo... Yo soy un consumidor de los temas legislativos, Mira, y ni pero te digo yo sé que es así. lo que es las mesas técnicas de las comisiones. En las mesas técnicas de las comisiones muchísimas veces van porristas de los asambleístas de turno y de los asambleístas proponentes, no la gente impactada. Por eso cuando yo hablo de no es tiempo de improvisar, yo podré ser una cara nueva de la política. Sin duda, soy una cara nueva. Esta es mi primera vez en una papeleta. Pero yo vengo trabajando y he tenido que padecer esa asamblea muchos años. Por eso te digo, yo sé que una golondrina no hace verano. Pero te aseguro que si empezamos a hacer públicos las mesas técnicas, públicos los acuerdos, no solamente esas transmisiones que hacen que no ven nadie. Después de que nos sentamos, ok, hoy se quedó en esto. Si se quedó en esto, tenemos hasta tal día. Como funcionan muchas otras empresas. La asamblea tiene que funcionar como una empresa. Tenemos que llegar a consensos. Y la gente me dice que no va a ser posible, no va a ser posible. Es que si nada va a ser posible, entonces ¿para qué nos estamos metiendo No, es en que yo esto? creo que sí es posible siempre y cuando se cedan posiciones. Exacto, Que se entienda obviamente que hay un interés superior que es el país, no siempre lamentablemente eso lo entienden los políticos. Acá hay una referencia que me envió una oyente y dice, una candidata a la asamblea diciendo no voy a llevar más leyes. ¿Usted qué le responde al oyente? Que es una candidata a la asamblea que sí sabe cómo funciona la asamblea. Que es una candidata a la asamblea que se ha tomado el tiempo desde que aceptó ser candidata de hacer un inventario legislativo, de leer qué está en primero, qué está en segundo debate, de no sentirse que va a ser la descubridora del agua tibia, sino de trabajar en que las cosas que ya estaban encaminadas y se puedan fortalecer, se fortalezcan, y las cosas que son negativas para el país no pasen de los segundos debates. Yo a usted le digo, querido oyente, eso lo único que le demuestra es mi responsabilidad y que yo le hablo con la verdad. Para mí sería muy fácil venirle a decir que voy a llevar 8 proyectos de ley, 4 para la inseguridad y 4 para el fomento del empleo. Sería una mentirosa más. Y de mí, lo único que sí puede esperar con absoluta transparencia es franqueza y trabajo. Entonces yo no le voy a empezar mi campaña y mi primer ejercicio político siendo una mentirosa. No voy a hacer una más. Yo no voy a hacer una política popular. Yo voy a hacer una política bien incómoda, porque yo voy a hacer lo correcto, por encima de lo popular. Acá me escribe el amigo Andy Morán, que está en sintonía, y me pide que le pregunte a Natalie, ¿qué piensa del juicio político al presidente Lasso? Porque esa es una pregunta obligatoria. Ustedes van a tener, si llegan a la asamblea, van a tener que resolverla, porque cuando lleguen a la asamblea, Lasso, si es que hay segunda vuelta, seguirá siendo presidente de la República durante unas 3 semanas más menos, digamos, haciendo ese cálculo. ¿Habría que retomar ese juicio político y hay que olvidarse del juicio político? A ver, lo que pasa es que la asamblea se puso en pausa. Esto es como cuando la gente ve una serie, pausa y play. Después de 2 semanas usted regresa, le pone play y el capítulo se quedó en donde lo dejó.
Eso sucede con la Asamblea. Mira, sin duda el juicio se reactiva. Ahora, en un país en donde el fenómeno del niño nos está golpeando a las puertas y la ley de riesgos no se ha tratado en la Asamblea destituida, en un país en donde todos prometen reformas a las leyes de seguridad, nadie nos dice cuáles, en un país en donde yo te hablo de actualización laboral y te puedo decir que hay 8 proyectos de reforma al Código del Trabajo, el último el presentado por la Asamblea destituida que quedó en segundo debate. Vamos a darle el primer tiempo y el primer orden del día y los primeros días de nuestro trabajo a algo que ya está decidido. Ese señor ya no va a ser presidente. ¿Cuánto tiempo nos vamos a sentar una vez que nos posesionemos en la sesión para destituirle? Vamos a tener que escuchar lo que ya todos sabemos, que el señor ha sido un nefasto presidente, pero que cada uno se demore 40 minutos en decir de manera diferente por qué ha sido nefasto para terminarle destituyendo. Por favor, seamos congruentes con el país. No necesitamos más quejones en el curul. Que las cosas están mal, no es novedad. O sea, no necesitamos que el Ecuador nos pague un sueldo que a muchos no les alcanza para irnos a sentar en el Parlamento a contar lo que está mal. Correcto, ahí me queda claro. Y lo último, Natalie, en honor al tiempo, me escribe el ex asambleísta Héctor Muñoz, le envío un abrazo, y él dice que nos escucha desde el auto. Quisiera saber qué piensa sobre mi enmienda presentada y que está para debates sobre corregir el hiperpresidencialismo respecto a la mayoría para ratificarse en los vetos presidenciales. O sea, cuando hay un veto, la Asamblea aprueba una ley, va al Ejecutivo como legislador, el Ejecutivo lo veta y para ratificarse resulta que la Asamblea necesita mayoría calificada de 2/3, o sea, al menos 92 votos, mientras que para allanarse a la propuesta presidencial, o sea, aceptar la propuesta presidencial, necesita mayoría simple. Exacto. Se ha estudiado. Oiga, ahí está. No, bien. Sí. Oiga, ¿qué opina usted sobre eso? ¿Usted cree que se debe reformar, como enmendar, como dice Héctor, esa parte de la cantidad de votos que le da mucho poder al Ejecutivo? Porque es complicado en la Asamblea, con heterogénea que es, sumar 92 voluntades, no siempre se lo logra. A ver, hola Héctor, un saludo. Mira, yo no he estudiado esa reforma a profundidad, así que sería irresponsable decirte una respuesta en base a tu proyecto porque no lo he revisado. Lo que sí te puedo decir es que no es la única enmienda que se necesita, pero una vez más me ratifico. Yo no creo que en estos 15 meses, al ser un gobierno de transición, deba ser el gobierno en el cual se deban meter las reformas y las enmiendas constitucionales, porque tú como ex legislador bien sabes que por más que hayan enmiendas necesarias, lo que va a mandar ahí son las mayorías y lo que van a buscar en las enmiendas constitucionales es jalar para su molino. Yo creo que en un periodo de transición y teniendo las urgencias del país, que son la seguridad y el empleo, en este momento deberíamos los legisladores concentrarnos en esos 2 indicadores que la gobernanza sí te ayudan a bajar. Y tal vez para el 2025 sí hablar de la enmienda constitucional, utilizando de manera responsable los tiempos legislativos. Pero en 15 meses tú sabes muy bien que probablemente no va a ser efectivo. Espero haberte contestado con la franqueza, la decencia y la sinceridad que amerita el buscar un voto y lo responsable que debe ser el ejecutar y el accionar de un legislador. Natalie, gracias por el tiempo, muy gentil. Muchas gracias a ti, Fabricio, y qué bueno que pasé el examen legislativo. No, los que sabemos y queremos llegar, estamos claritos que esto es de ir a trabajar y de tener una agenda legislativa desde ya. No hay que esperar a ver si ganamos para recién ese rato ponernos a pensar qué vamos a hacer. Sí, me parece muy bien y pertinente, ¿no? Hay que saber de los temas de técnica legislativa. Gracias a Natalie Pernet, candidata asambleísta nacional por la Alianza Actuemos, que respalda la candidatura de Otto Sonnenholzner. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.